La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos a Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Jimena Charri y en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Vamos a iniciar un diálogo muy interesante con los profesores Jorge Iván González y José Manuel Restrepo. Hace referencia a el proyecto de ley para el sistema general de participaciones, que va a afectar mucho a los departamentos y municipios. O sea, si hay más recursos para los departamentos y municipios a partir de la aprobación de esta ley. Este es un acto legislativo que ya está tramitando en el Congreso y como es reforma a la Constitución, pues requiere de 8 debates. Ya lleva 7 debates, le falta solamente un debate y será aprobado en el Congreso. Iniciemos este diálogo de distintos puntos de vista con el profesor Jorge Iván González frente a este acto legislativo que está tramitando en el Congreso y que lo que pretende, repito, es reformar el sistema de participaciones, o sea, lo que la Nación le envía a las regiones por participación. O sea, del presupuesto general de la Nación se toma una parte, en este momento está en el 25%, y la idea es subir entre los próximos 10 años al 39% del presupuesto nacional, de los ingresos corrientes subir al 39% gradualmente. Escuchemos al profesor Jorge Iván González, que él fue director de planeación del gobierno del presidente Petro. Pues la forma como ha ido avanzando el proyecto es una muestra de que nos obligan a todos a discutir competencias. Es que el otro camino hubiera sido un camino eterno. Miremos qué pasa con las competencias, porque es que no sabemos qué va a pasar con las competencias. Este proyecto de acto legislativo está amarrado a la necesidad de que discutamos competencias. Es poner otra vez el debate de la descentralización en el primer plano y obligar al debate sobre descentralización. El tema pues ha estado siempre desde la Constitución del 91, la Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio no resolvió el problema, las brechas entre departamentos están aumentando de una manera considerable. Yo creo que en el tema de competencias, el asunto central es introducir de manera de recursos ambientales, quitarle peso a población, pero bueno, es otra discusión. ¿Cómo categorizamos los departamentos? ¿Cómo categorizamos los municipios? Es absurda la categorización que tenemos hoy en el país. 964 municipios están en categoría 6, eso no tiene sentido, que la gran mayoría de municipios tengan una sola categoría. Hay que repensar eso. Entonces, claro, hay preocupación, pero es que la preocupación es como si ya se hubiera definido la categorización y las competencias, pues todavía no se han definido y la ley amarra el presupuesto a la necesidad de que definamos ya categorización, competencias y distribución. Entonces desde enero nos tenemos que poner todos en una tarea y entonces ya no digamos esto es imposible, esto es absurdo, esto es apocalíptico, sino que nos sentemos todos desde enero a ver cómo vamos a repensar la relación entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios. Esto es lo que pasa y yo lo veo es como una excelente oportunidad que nos obliga a todos a pensar la categorización y las competencias. Entonces, en ese sentido es una oportunidad excelente porque, claro, la Carta de los Colegas, a quien le da todo respeto yo mucho, la Carta de los Colegas supone en el imaginario unas competencias que no se han definido. Entonces yo estoy de acuerdo. ¿Qué va a manejar Antioquia? ¿Qué va a manejar el Valle? ¿Qué le vamos a entregar a los municipios que tienen el río Amazonas, que tienen el río Atrato? ¿Cómo van a manejar esa plata esos departamentos? Pues obviamente es el debate que viene, porque yo estoy de acuerdo. Usted no le puede entregar recursos si no tiene una misma capacidad administrativa, pero creo que ese es el debate que viene y esto nos obliga al debate. Claro. Doctor. Sí, este es el análisis que hace Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, que es proactivo e invita a hacer un análisis de fondo de cómo va a ser las competencias. Competencias quiere decir qué va a hacer cada municipio y cada departamento con la plata que se le va a dar adicionalmente. Ahora escuchemos
a José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda del gobierno Duque, que tiene un punto de vista totalmente diferente. Él plantea que si no se establece con anticipación esas competencias de los municipios y departamentos, pues esa plata se va a perder o se va a prestar para la corrupción. Realmente esos recursos adicionales que se le gire a los departamentos y a los municipios, si bien es cierto tienen un propósito de educación, en salud, en impacto ambiental, pueden despilfarrarse si no hay definidas las competencias. ¿Para qué se van a utilizar los recursos? Escuchemos al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Es decir, primero se le entrega el recurso y después se define cuáles son las necesidades reales del proceso de descentralización. Me parece que eso es desordenado. Eso es más o menos como si usted llega a su casa feliz y su familia le dice, dame 100 millones de pesos para viajar en vacaciones, independientemente de que usted vaya a viajar a Villa de Leyva o vaya a viajar a Londres. Es decir, no sabemos por qué dio 39%. Eso es sacado de la manga. Ese porcentaje es sacado absolutamente de la manga. Me parece que había un punto intermedio. Y yo todavía creo que se puede modificar. El doctor Mauricio Cárdenas lo propuso incluso, y es un artículo modificatorio del que tiene el proyecto de acto legislativo, en donde se le deja esa atribución al gobierno nacional de definir el porcentaje de los ingresos corrientes que se van a transferir una vez la ley de competencias nuevas y la reducción del tamaño del Estado, la definición de la reducción del tamaño del Estado central se definan. Me parece que ese es el orden de las cosas, porque si no, defino el monto que le voy a entregar y después veo a ver cómo soluciona el problema de las competencias y la reducción del tamaño del Estado. Ahí es donde creo que hay un error de bulto, que se puede solucionar, porque todos creemos en que hay que avanzar en la descentralización. Pero también usted tiene razón, Félix, en otra cosa. Simultáneamente hay que fortalecer todo el proceso de descentralización. O sea, usted no le puede entregar un recurso de esa dimensión a algunos territorios del país que no tienen la capacidad para administrarlo hoy en día. Y no estoy hablando de las grandes capitales. Y simultáneamente, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control del recurso que se va a entregar para que no existan riesgos de corrupción al haber entregado esos recursos a los entes territoriales? Sí. Perfecto, ese es el punto de vista de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Y ahora escuchemos nuevamente a Jorge Iván González, que va a hacer, dijéramos, una sustentación de por qué se debe pensar no solamente en la distribución, las competencias de estos recursos, sino también en cómo se va a recategorizar los municipios, porque hay muchos municipios que ya no tienen la misma población y que también se cambia el parámetro, que no será solamente por población, sino por las necesidades que tienen que cubrirse. Escuchemos nuevamente a Jorge Iván González. Realmente lo que dice el colega José Manuel, primero, la norma obliga a que se definan competencias antes de entregar la plata. Es decir, no es que yo me vaya para el paseo, que me entreguen los 100.000 pesos y me vaya para el paseo para donde quiera. No, a mí me entregan los 100.000 pesos, por lo menos como yo leo el artículo de competencias. A mí me entregan los 100.000 pesos siempre y cuando se hayan definido competencias. Entonces no es que me entreguen los 100.000 pesos y yo decía para qué sitio me voy en el paseo. No, a mí me entregan los 100.000 pesos en el momento en que claramente se haya decidido hacia dónde voy y qué es lo que voy a hacer. Ese es el primer comentario. El segundo comentario, si uno desde un punto de vista, llamémoslo así, cartesiano, podría decir, primero definamos competencias. Es que llevamos en esto desde la Constitución del 91. La Constitución del 91 es más regional que sectorial, y desde la Constitución llevamos en esto. Después con la ley orgánica no pudimos. Entonces esto, si ustedes quieren, vuelvo a decir, nos obliga a pensar realmente qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a recategorizar municipios. En planeación hay varios propuestas de categorización de municipios, pues discutámoslas y empecemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora, es una coincidencia importante, yo creo que desde el punto de vista político también hay que tenerlo en cuenta, que todos los gobernadores nuevos llegan animados con este tema. Es decir, si hay una especie de sensibilidad política en el país muy fuerte que está pidiendo a gritos que repensemos las relaciones del gobierno nacional con los departamentos y municipios. Entonces yo creo que ese como ambiente político que llega con muchísima fuerza con los nuevos gobernadores, con el nuevo ministro del Interior, con el Congreso casi de una forma claramente mayoritaria, pues ese mensaje político hay que leerlo y decir, bueno, listo, si ese es el panorama y si esto va a pasar, pues sentémonos ya a discutir todos estos temas complicadísimos, o si no, no los discutimos, si no seguimos como llevamos
como fue el fracaso de la LOT, como ha sido el fracaso de todas estas discusiones y como es el fracaso evidente, en esto insistió mucho en la misión de descentralización de planeación. Es absurda la brecha que tenemos en este momento entre departamentos. Tenemos que cerrar esa brecha de alguna forma. Y yo digo, después de la COP16, cerrémosla en función de recursos ambientales, no en función de población. Pero bueno, como les digo, esa es la otra parte del debate que es apasionante. No, yo lo que digo es que estamos frente a un momento apasionante, en lugar de verlo como un momento tan dramático. Pero bueno, esa es una diferencia muy fuerte. Pero usted no puede entregar los recursos si no hay competencias. Y esta es la situación que se presenta con relación a este proyecto de acto legislativo, o sea, cómo repartir los recursos e incrementarlos a los municipios y a los departamentos. Repito, son dos puntos de vista distintos. José Manuel Restrepo, que es ministro de Hacienda del gobierno de Duque, y Jorge Iván González, que fue director de planeación del gobierno de Gustavo Petro. Vamos a escuchar nuevamente al doctor José Manuel Restrepo, que fue ministro de Hacienda, que sigue argumentando precisamente del riesgo de este proyecto, pero ya vimos que Jorge Iván González ha planteado que no es un riesgo, sino por el contrario, es una oportunidad para que Colombia repiense cómo distribuir los recursos de la nación en el criterio ambiental, o sea, cómo están los ríos de Colombia, cómo está la distribución geográfica, no solamente en función de la población. Y lo otro que plantea Jorge Iván González también es en función de las competencias, o sea, qué competencias, qué obligaciones se le va a dar, porque ese es el gran debate. Según José Manuel Restrepo, pues no se ha establecido para qué es la plata, pero Jorge Iván González sí, evidentemente ya hay un propósito, que es educación, para salud, para el medio ambiente. Ahora es cuánto se va a dar y a qué proyecto se va a aplicar esa plata para que se evite problemas de corrupción o desviación de los recursos hacia otros propósitos. Escuchemos nuevamente al exministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda del gobierno anterior. Ya quedó comprometido con esos recursos. Ese porcentaje no era necesario meterlo en un acto legislativo. Y ahí es donde está la inteligencia de la propuesta de Cárdenas, que uno define ese valor a entregar una vez define las competencias y la disminución del tamaño del Estado central. Pero si yo ya defino el porcentaje de ingresos corrientes a entregar, pues voy a tener ese compromiso. Y mucho más además cuando se le han venido eliminando esa serie de restricciones de garantía de cumplimiento del marco fiscal y en general del aval fiscal que se requiere del Ministerio de Hacienda. Es que se les está quitando por todos los lados las vías para que esto tenga un control y no un desborde en materia, un desmadre en materia fiscal. Yo entiendo que políticamente es súper atractivo, es decir, es de alguna manera entregar el botín del presupuesto a los entes territoriales. Eso evidentemente tiene mucha atractividad política, pero es que a la política hay que meterle realismo también, y sobre todo realismo fiscal, porque lo que está en ciernes es que, entendiendo la pasión que esto genera entre los actores políticos, el problema es que vamos a terminar en una pasión de país, una pasión fiscal, que es lo que han venido anticipando organismos como Fedesarrollo, como ANIF, como el Banco de la República. Por eso no es un tema menor, es una decisión sustantiva que está poniendo en riesgo el futuro de la nación y de las futuras generaciones de este país. Sí, evidentemente. Ayer estuvimos en una reunión con el profesor Oscar Ramírez, que también ha sido profesor en la universidad en Francia y ha estado también aquí en Colombia, en la Universidad Nacional. Es el autor de un libro muy importante sobre la historia crítica del Banco de la República. Ayer estuvimos discutiendo precisamente de manera virtual desde la ciudad de Medellín, en mi caso, y él en la ciudad de Bogotá, pues en una conferencia virtual, cómo realmente, si no se cambia el modelo de desarrollo, él históricamente demostró cómo en la época de las minas de sal, el Banco de la República pudo emitir dinero con base en un activo, que era en ese momento la sal que se encontraba en Zipaquirá, y a través de ese respaldo se empezó a hacer una reactivación económica en Colombia en esa época histórica. Él plantea que ahora, en el siglo XXI, Colombia podría hacer lo mismo, pero que hay que cambiar ese modelo de desarrollo que tiene Colombia, que definitivamente la autonomía del Banco de la República es falsa, porque realmente no se le permite al país, a pesar de las grandes necesidades que tiene, hambre, miseria, desnutrición, educación de pésima calidad, no hay inversión en infraestructura, que si no se logra cambiar el modelo, será imposible que Colombia salga del atraso en que se encuentra y la crisis económica en que se encuentra. Entonces, esos son los puntos de vista de Jorge Iván González, de José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Duque, y evidentemente va hacia un trasfondo. Ayer se analizó en este simposio de economía que se realizó, repito, con Oscar Ramírez, básicamente se analizó el premio Nobel de Economía, el último premio Nobel de Economía, que es el profesor
James Robinson, que es profesor visitante de la Universidad de los Andes, y él argumenta precisamente que hay que cambiar las instituciones, que hay que modelar las instituciones, pero las instituciones no solamente pueden cambiarse de forma, hay que cambiarlas de fondo y con más recursos. Ese es el gran debate, Alejandro, que está planteado en Panorama Económico con distintos puntos de vista, el profesor Jorge Iván González, el exministro José Manuel Restrepo y también, obviamente, aportes de distintos investigadores de las distintas universidades. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estaba mirando precisamente haciendo análisis de esos dos argumentos. Lo importante de los argumentos y las creencias es irlos y llevarlos a algo que nos ayude a saber si es viable o no. Para eso existe la matemática y los modelos que nos demuestran qué genera desarrollo y qué no. Hay algo importante que citaba Luis Alberto con respecto. Es positivo cuando, por ejemplo, se hace una emisión respaldada en un activo estratégico. Eso puede funcionar, pero si generas, por ejemplo, en este caso, exportación, y se vuelve un bien sensible y un bien muy valioso. Esto es estratégico, ¿por qué? Pero obviamente cuando se emite mucho dinero al mercado, mucho circulante, si no hay mucha producción, si los sectores de la economía están muy desarrollados, pero ese dinero encima se le da al sector consumo y no al sector productor, pues obviamente tiende a tener un desequilibrio en esa masa circulante, en esos activos o servicios que son los que generan realmente la economía y la base del intercambio. Dentro de esto que hablaba Jorge Iván González, yo veo más que el exministro tiene algo más, un criterio más de fondo en lo que tiene que ver con las consecuencias. Esto se está cogiendo es de verdad como botín político y no sé si Petro lo estará haciendo, es para sacar algo adelante, un proyecto, de pronto queriendo comprar el sistema político para que trabaje para él. Pero ya lo hemos visto, muchas de las zonas apartadas, muy ricas en el país que reciben grandes regalías, como las petroleras, desde el carbón, miramos que esos pueblos, municipios o ciudades hacen muchas obras elefantes blancos, muchas obras que no sirven, que quedan inconclusas, que no generan desarrollo, que no generan más ingresos ni al departamento ni al municipio. Entonces, yo pienso que tiene que haber es un reordenamiento de verdad del Estado, ser prudentes, porque Colombia es un país que tiene las finanzas muy delicadas, es un país que tiene varios déficit comercial, tiene déficit precisamente presupuestario, tiene otros problemas económicos. Entonces, creo que primero hay que hacer la tarea de escoger muy buenos técnicos y meter al país en modelos de desarrollo que generen superávit. ¿Qué son modelos de desarrollo que generen superávit? Que en las cuentas, en los ingresos y los egresos, siempre nos queda un sobrante positivo y muchos van a decir, bueno, ¿y qué hacemos con las necesidades? Para eso es importante reformar el Estado, achicar el tamaño del Estado, volver sectores más competitivos, ampliar la canasta de oferta para exportación a través de incentivos, a través de impuestos, a través de muchas cosas que el país, recordábamos, es estratégico, queda en toda la mitad de América, queda al lado de un puente comercial, tiene variedad de suelos, no lo golpean duro unas estaciones, tenemos mucha riqueza y también hay otra cosa que el Estado debe dar ejemplo en manejar los recursos y debe dar ejemplo en ayudar tanto a los seres humanos como al sector de la producción precisamente a que seamos competitivos. Nos lo están mostrando muchos países en el mundo. Están bajando impuestos para poder ser competitivos porque vemos que China se volvió un gran actor mundial. China produce por miles de millones muchos artículos. Competir con ellos es muy complejo. Por eso en el exterior, ya lo hablaremos en Panorama Internacional, los movimientos que se vienen haciendo y Colombia no debe ser ajeno a eso. Colombia debe repotenciarse a nivel de ciencia, a nivel de finanzas en el manejo de los dineros y también a nivel de saber cómo manejar los recursos, dejar de exportar, por ejemplo, materias primas en bruto y estar vendiendo productos con valor agregado. Estoy hablando del café, que es un producto que exporta Colombia, el petróleo, que es el que mayor le deja ingresos a la nación, el gas, el carbón, que se les ha castigado mucho y que obviamente pues maltrata a la economía nacional. Vemos que tenemos problemas de presupuesto para el próximo año. Entonces, pienso que hay que llamar a la cordura, hay que llamar a técnicos y a sabios para que enruten bien todo lo que es las políticas económicas para el próximo año. Y en esta materia, el análisis que requiere Colombia, la educación, cómo hacer mayor investigación, más presupuesto para ciencia, investigación y tecnología.
o sea que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga más recursos para poder sacar, pues obviamente más investigadores investigando en las distintas áreas, se tenga mayores resultados. Hoy nos acompaña el doctor Orlando Castro, director del Centro de Biotecnología de México. Con él vamos a hacer un interesante diálogo sobre el tema de la educación en Colombia y sobre el tema de la formación de científicos como pieza fundamental para que un país pueda desarrollarse. Hoy nos acompaña en Panorama Económico el doctor Orlando Castro, que es un científico que está hace muchos años radicado en México, dirigiendo el laboratorio de biotecnología. Él es huilense y pues a mucho honor colombiano, pero ha venido a Colombia y está en estos días visitándonos para que hablemos, doctor Castro, de algo interesante y me parece muy importante. Estamos muy abajo en la inversión en ciencia y pues lo estábamos comentando antes de iniciar la entrevista. Realmente estos datos son bien claves para saber por qué no avanza un país. Si no invierte en ciencia y tecnología, pues difícilmente puede tener los niveles de crecimiento y de desarrollo económico que necesitamos. Bienvenido a Panorama Económico, doctor Castro. ¿Y cómo ve esa situación de la ciencia en Colombia? Bueno, primero muchas gracias, muy amable. Yo trabajo fundamentalmente en genómica microbiológica y sí, lo que estábamos hablando hace un momento es eso. Colombia invierte el 0.2% del PIB en ciencia y como el presupuesto de Colombia es tan pequeño, esto se reduce a 75 millones de dólares, que es lo que vale un avión o 2 helicópteros. En Europa se invierte entre el 3 y el 4% del PIB en el desarrollo de la ciencia. Corea del Norte, 4%, Israel, 4.3% del PIB. Entonces, pues nosotros estamos atrás y un país sin ciencia es un país sin futuro. Hoy las patentes aún se respetan en el mundo y cuando se hace ciencia se patenta. Nosotros tenemos un bajo nivel de patentes en Colombia precisamente por eso. Colombia tiene muchos científicos. Yo me siento muy orgulloso de saber que Colombia es uno de los países que ha mostrado los científicos en el mundo. Y nosotros, si hablamos del marcapasos, tenemos que hablar de un ingeniero electrónico que estudió el corazón de las ballenas. Si hablamos de la hidrocefalia, tenemos que hablar de un médico de la Universidad Nacional que es Salomón Jaquindó, que murió. Sí. Si hablamos de neurociencias, pues nuestro referente es Rodolfo Llinás. Por donde hablemos de ciencia hay un colombiano. Si hablamos de matemáticas, tenemos que pensar en Humberto Charri Lozada, uno pita, nacido en Aipe. Entonces, tenemos muchos científicos, a pesar de que no hay un estímulo para investigar. Esto es delicado, es grave y eso se siente en el ambiente. Hay áreas tan importantes hoy como la agricultura, que está olvidada, y en general la educación está perdiendo nivel. Eso de que los estudiantes tengan que pasar de manera automática de un curso a otro sin una exigencia. Eso hace que ellos se preparen menos. Y en neurociencias, hablando de neurociencias específicamente, las matemáticas es la ciencia que desarrolla prioritariamente el hemisferio izquierdo del cerebro y que contribuye a la comunicación entre el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y el lóbulo frontal. Si nosotros hiciéramos un programa de crear un nuevo hombre, un hombre racional, necesitaríamos empezar con los niños de hoy. Doctor Castro, y en biotecnología, ¿qué trabajos se están desarrollando en México? ¿Qué proyectos pilotos? Sé que en varios sectores de la agricultura en México han hecho muchos experimentos, muchas investigaciones
y con resultados muy positivos. ¿Nos puede dar un resumen de esta actividad que está desarrollando allá en México, el laboratorio de biotecnología que usted dirige? Claro que sí, con mucho gusto. Lo que nosotros hemos hecho, y ya pues el mundo lo sabe, es generar un nuevo concepto que es la quimioresistencia bacteriana, que está respaldada por depósitos en los bancos PCT, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tenemos 18 cepas y 4 consorcios para un total de 38 cepas. Tenemos 2 patentes nacionales, una en Colombia y otra en México, y tenemos 3 patentes PCT, es decir, de cubrimiento internacional, y sobre estas patentes ya tenemos 12 títulos de patente, que es lo que garantiza que la quimioresistencia sea una realidad científica para el mundo moderno. ¿Para qué sirve esto? Las bacterias benéficas del suelo se mueren con baja trazabilidad química y todos los químicos que le ponemos al suelo atacan la vida microbiológica del suelo. Y le pongo un ejemplo rápido. ¿Por qué nosotros tenemos que estarle poniendo urea al suelo para que las plantas tomen nitrógeno? ¿Y por qué no le ponemos al Amazonas, que permanece verde todo el año? Allá la única diferencia es que no hemos llegado a poner agroquímicos y no hemos matado las bacterias benéficas. Todo esto requiere investigación científica y todo esto requiere pues un liderazgo político y una relación entre la ciencia, la empresa y el gobierno. Pero eso no se da. Los científicos en América Latina están rezagados. Uno ve a los científicos de Harvard, de la Universidad de Nueva York, de MIT, que los senadores de la República de los Estados Unidos les piden cita a ellos cuando van a tramitar un proyecto de ley. Aquí eso no existe porque los científicos están rezagados en la sociedad. Sí, realmente es muy importante lo que se está comentando, que hay un rompimiento, un distanciamiento entre la ciencia, las empresas y la clase política para desarrollar, como usted lo plantea muy bien. Cualquier iniciativa parlamentaria requiere un profundo estudio para poder sacar proyectos de primer nivel, de mucha calidad. Y específicamente, ¿cómo se puede demostrar que los suelos se revitalizan con ese abono orgánico que se puede desarrollar a través del proceso de biotecnología? Porque hay muchos abonos en el mercado, pero realmente pues hay unos que no cumplen, digamos, esa función de revitalizar los terrenos. Son solamente, pues a veces en algunos casos, engaños procedimentales, pero no son abonos de alta calidad. Así es. Y mira, los únicos que podemos vender microorganismos quimioresistentes, es decir, que no se mueran con la trazabilidad química del suelo, somos nosotros. Todas las patentes que hay en el mundo, y perdóneme por la inmodestia, sobre quimioresistencia están a mi nombre. Y pues obviamente yo tengo el poder de manejarlas como quiera, siempre y cuando se respete la propiedad intelectual. Pues doctor Castro, será un honor volvernos a encontrar muy pronto. No sé cuándo regrese a Colombia para que sigamos conversando y sobre todo profundizando con la ayuda suya para que estos proyectos que aquí con algunos ingenieros han venido trabajando se puedan profundizar, ampliar más y lograr que el gobierno, que las empresas se comprometan más en el desarrollo y la implementación en los cultivos en distintos sectores de la agricultura colombiana. Así es, tenemos laboratorio en Colombia donde hacemos la reproducción de las bacterias que mediante el desarrollo científico logramos en México y las traemos aquí y las reproducimos. Y tenemos los productos disponibles en Colombia. No, aunque no sea rentable, nosotros lo hemos sostenido simplemente porque amamos a Colombia. Perfecto, doctor Castro. Entonces, cuando regrese a Colombia o desde luego también desde México podemos hacer virtualmente una nueva charla y sobre temas que son de palpitante actualidad, específicamente en esta área que es tan importante, a pesar de que este gobierno por lo menos teóricamente ha dicho que está impulsando la agricultura, que quiere que vuelva a ponerse en un primer plano
por encima de todo el tema de la parte energética, los combustibles, los fósiles, en fin, pero realmente no hemos logrado ese nivel que la agricultura colombiana necesita. No somos exportadores en gran escala de cacao, de café, café sí lo hacemos, pero en otras áreas Brasil está muy adelante, no tenemos la capacidad exportadora que quisiéramos tener para realmente ser una expensa agrícola del mundo. Producimos en muy pequeñas cantidades. El azúcar, por ejemplo, casi toda se va para el consumo nacional. Entonces, el reto es muy grande, doctor Castro, para que logremos sacar a la agricultura del estado microempresarial en que se encuentra, porque realmente no es una gran empresa que tengamos en el área de la agricultura. Así es, y mire usted que países tan pequeños como Holanda están exportando alimentos a todo el mundo. España le está compitiendo en este momento a Holanda. Y ellos se jactan, por ejemplo, de tener los invernaderos más grandes del mundo y lo muestran por el mundo. Nosotros tratamos de ocultar lo bueno y resaltar lo malo. Sí, vamos a los indicadores nacionales en esta semana, Alejandro. Sí, recordemos que un indicador muy importante, precisamente hablando de presupuesto, recordemos que Colombia tiene gran parte o su mayor parte de la deuda en dólares. El dólar se nos viene subiendo. Nos quiere decir que es que la deuda se nos sigue incrementando, pues obviamente porque el dólar sigue haciendo subidas y sigue haciendo máximos este año. Recordemos que hoy cerrando el viernes está en los 4.426 pesos y hoy sube levemente el 0.18%. Veníamos teniendo un pequeño descenso, pero obviamente venimos una tendencia todavía al alza. Esto es lo que tiene que ver por movimientos también internacionales y por la debilidad, lo nombrábamos, de algunos datos de la economía nacional, como las cuentas del gobierno, el tema de recaudo, del presupuesto y muchos otros. También miramos dentro de los activos que estábamos hablando, que son estratégicos para la nación. Recordemos que Colombia posee, por parte del gobierno, una empresa que por mucho genera ingresos a la nación, genera mucha exportación, genera también mucho bienestar para las finanzas públicas. Esta es Ecopetrol. Recordemos que la compañía con más ventas en el país, por mucho. La segunda que le sigue no alcanza ni a la mitad de sus ventas. Entonces esto es un activo estratégico que hay que cuidarlo mucho. Y lo decimos porque pues este gobierno, en cabeza de Gustavo Petro, pues ha sido un palo en la rueda para esta compañía y para este sector. Y lo decimos porque precisamente estaba saliendo un informe de que exploración este año fue muy deficiente. Esto nos quiere decir que la compañía puede estar entrando también en problemas por el tema de reservas, por el tema de viabilidad futuro, y recordemos que el petróleo pues todavía es un activo estratégico a nivel global que no solo se usa para energía, sino para diversificar en distintas áreas de las industrias. Miramos hoy el cierre de su acción está en los 1.780 pesos y cierra levemente al alza el 0.58%. También mirábamos en todos los datos importantes que presidentes de ANIF, el presidente de la Asociación de Industriales, estaba pidiéndole precisamente al gobierno reactivación, pero la reactivación, ¿cómo se genera? Miramos siempre los casos de los países que han salido adelante, que han estado en crisis, en quiebras, pues obviamente les toca reformar el Estado, les toca reformar el gasto. Y este tema del presupuesto nacional de repartirlo, pues cuando hay corrupción puede ser más delicado porque se está comprando es precisamente el voto, se está induciendo el voto y se está de pronto es comprometiendo la viabilidad económica del país. Entonces por eso es importante tener datos muy lógicos y sobre esos datos tomar las decisiones más acertadas. Importantes en esta época de fin de año, de diciembre, porque realmente a nivel cibernético se presentan grandes fraudes que afectan el bolsillo de los colombianos y de las personas que nos siguen en La Voz del Derecho, en Panorama Económico. 3 elementos importantes. Si usted ve que un producto tiene un precio muy barato, regalado, y que hacen mucha promoción en las páginas web y en los sitios de internet, usted no confíe mucho en esos artículos que son demasiado baratos, porque realmente lo barato sale caro y termina en una estafa, porque son páginas que son piratas, que están ofreciendo productos que no son reales y a precios ínfimos. O sea que la gente se va por el precio y dice, uy, esto es lo más económico en el mercado. Si no verifican la información, ahí puede haber una estafa electrónica. Segunda estafa electrónica, pues obviamente identificar
los sitios web que sean falsos. Esto pues lo permite a través de la URL, que permita que usted pueda cotejar entre la página web y obviamente la falta de un aviso legal institucional de la empresa que está vendiendo. O sea, que no hay realmente un correo electrónico institucional, sino un correo electrónico personal. Entonces, empiece a verificar esta información que obviamente está a través de las redes y las páginas web falsas, en las cuales hacen promociones también que no son reales y la gente cae. Por ejemplo, que usted puede tramitar a través de la hoja en internet el trámite de su SOAT, la renovación del SOAT, y realmente ya las compañías de seguros están diciendo que usted no debe renovar a través de una página electrónica el SOAT, porque ahí puede haber una estafa. Sencillamente hay páginas alternas o páginas que están ahí piratas al acecho diciendo que usted tiene un 30% de descuento, que le da unos bonos de gasolina si usted renueva su SOAT en esa página, y resulta que al final, y le mandan inclusive a su correo electrónico un SOAT falso, un certificado falso en el cual usted figura. Alejandro Velandia certifica que tiene su SOAT renovado de tal fecha de 2024, de diciembre de 2024 al 2025. Ese certificado aún es falso. Cuando lo encuentren en la calle manejando al señor Alejandro Velandia, el señor Alejandro Velandia presenta ese certificado que es falso y se gana su parte de 560.000 o 590.000 pesos porque ese certificado no es real. Si usted no verifica que automáticamente en el registro de tránsito nacional, el registro único nacional de tránsito, en el RUN, su carro y su placa ha sido certificada con ese nuevo SOAT, realmente lo acaban de estafar en una página de internet. Entonces tenga cuidado con los marketplace, o sea, esos sistemas de marketing en sitios que usted no conoce. No se meta a esas promociones de marketplace, porque ahí están al acecho los estafadores en promociones, y obviamente evitar pagos mediante transferencias bancarias, ya que no ofrecen protección en caso de fraude. O sea, uno puede hacer una transferencia bancaria, le toman los datos y después le hacen un retiro, como a muchos nos ha pasado, de cuentas institucionales. O sea, uno paga por internet con alguna tarjeta institucional y después con ese pago le hacen seguimiento los cibernautas para hacer retiros falsos o fraudulentos en otras ciudades de Colombia. Esos son los elementos que Panorama Económico le aporta a ustedes, oyentes, para que tengan precauciones a la hora de sus transacciones económicas. ¿Cómo le parece esos fraudes electrónicos, profesor Alejandro? Sí, por eso es muy importante, y también existen asesores. Por eso a veces los clientes y las personas que consiguen seguros pues tienen su asesor de toda la vida, ¿no? Por eso es bueno ir, no todo siempre a la tecnología, como lo dice Luis Alberto, ya pasa en otras áreas que hackean los WhatsApp, entran llamadas y entran al celular, cogen toda la información. Hoy en día ese tema es muy delicado y pienso que pues obviamente el gobierno tiene que tomar medidas ante eso para que haya protección sobre el consumidor, sobre el ciudadano, y no caiga precisamente en estas trampas. Lo mirábamos también en el tema de, hablando de panorama económico a nivel finanzas, mercados, que han salido hoy en día, no sé si Luis Alberto lo ha visto, eso ya pues lleva varios años, esas plataformas financieras donde le prometen a la gente una cantidad de cosas y lo que hacen es estafarlos. Y montan unas plataformas piratas gemeleando el mercado real, pero resulta pues que hacen que las personas metan su dinero ahí y obviamente entran mucho en estafa, se camuflan a través de cursos. El tema de mercado de capitales, si bien es cierto que cualquier ser humano puede desarrollarse en cualquier área, esto necesita unas facultades específicas y esto necesita una trayectoria de años. Lo decimos porque nomás el tema de las crisis son muy parecidas, algunos componentes se parecen, pero son muy distintas. Si alguien tuviera la fórmula exacta de esto, pues a nivel de trade sería millonario. Sí hay personas que son expertas, hay personas que son buenas, pero esto no se puede mirar como si fuera una feria de circo, estar promocionando cosas que tienen que tener un cuidado, que tienen que tener una responsabilidad y sobre todo una psicología que tiene que ir coordinada a esto. Entonces es importante no creer en cuentos de sirenas. Sí es importante estudiar en el mercado, ir a la práctica, estar mirando y estar cotizando dentro de todos los ciclos económicos en los países, en el mundo, que sí se aprende. Esto lo hacen muy buenos economistas también. ¿Y por qué lo hablo de la economía? Esto es el sector prácticamente más fuerte de la economía, porque realmente ahí es donde se conocen los indicadores, los movimientos, el comercio a nivel global, los sectores en crecimiento, las compañías en crecimiento, las monedas. Recordamos que las bolsas de valores se transan todos los activos más importantes del mundo. Por eso es tan importante estar en vertebral y por eso es tan importante manejar esto con ética.
En los países más desarrollados, por eso existen los reguladores, que son importantes, los auditores, los custodios, que son los que auditan los activos, que son los que verifican la información, que son los que hacen investigaciones cuando hay manipulaciones de mercado y muchas otras cosas. Por eso es tan importante también tener algo de regulación, que es importante, si bien es cierto que no se debe exceder para no impedir como la transabilidad o el avance en muchas formas de intercambio, sí es importante para tener transparencia y protección sobre el cliente. Mirando materias primas a nivel global para Colombia y para el mundo importantes, miramos hoy oro, que es uno de los mejores refugios activos a nivel global. Esto es mejor que las criptomonedas. Recordamos que el metal oro, pues a través de muchas décadas y siglos, ha sido por excelencia un refugio de activo, porque es un metal que no se corroe, dura a través del tiempo, es precioso, es un elemento, es un mineral que, bueno, tiene mejores características que muchos otros. Él sirve como refugio y hoy cierra en los $2.707 la onza. Repetimos, $2.707 la onza, y hoy viernes cierra positivo el 1.24%. Mirábamos que este año había tenido un alza, un crecimiento. Muchos dicen que era por la guerra, otros dicen porque puede que se venga una crisis, un vacío. Muchos dicen que por las guerras comerciales, pero más que guerras comerciales, lo que yo veo acá es un reequilibrio del comercio, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, de China. Vemos que China veía hace muchos años ya, siendo un actor importante, prácticamente venía alcanzando el 30% de la manufactura del mundo. Es mucho. Recordemos que el mundo tiene más de 8.000 millones de personas. China solo cuenta con 1.400 millones, que es un importante número, pero pues que a nivel de participación global en la producción y en el mercado es muy grande. Pasa pues a muchos países, está de puntero con Alemania, con Estados Unidos. Son los actores más importantes. Miramos la plata, hoy cierran los $31.28, y un activo estratégico para Colombia, que hablábamos de reservas, y también como activo estratégico Ecopetrol, vemos a los crudos WTI y Brent. El WTI cierra hoy en los $71.14, cierra el 1.48% al alza. Y en el caso del Brent, cierra en los $75.02, y este también cierra al alza en el 1.08%. Recordemos que al petróleo se le dice también el oro negro, y esto es por la alta necesidad que tiene. ¿Por qué decimos que estas materias primas son mucho más importantes que las criptomonedas? Las criptomonedas obviamente han tratado de afianzarse en el mercado a través de unos argumentos, unos son válidos, pero hay algo que todavía le hace falta, es un sustento real de valor, un activo de altísima transabilidad por necesidad. Esto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con petróleo, oro o plata, en este caso el petróleo, es un activo que se necesita mucho, un activo también estratégico que dicen que se va a disparar mucho, es el cobre, porque es uno de los elementos minerales que se usan en las nuevas tecnologías. Esto también con el litio y las tierras raras que vienen en avance, países de desarrollo que viene ya China, que es uno de los actores más importantes, y también se vienen unos proyectos por más de 85.000 millones de dólares que va a desarrollar Chile. Exactamente, y en este plano internacional, el presidente Joe Biden le ha pedido al presidente Trump, y eso, dijéramos, en materia como bipartidista, ya no viéndolo desde el punto de vista puramente político de un partido demócrata o republicano, sino desde el punto de vista de estructura económica de los Estados Unidos, porque lo que se está dando es una muy buena transición del mando, la entrega del gobierno del presidente Biden con mucha tranquilidad, con mucha transición democrática, sin ninguna alteración del orden público. Nada de esto se va a presentar en los Estados Unidos, y lo que se está haciendo es un llamado a reconstruir, dijéramos, la democracia plena en este país. El presidente Biden está diciéndole al presidente Trump que no le ponga aranceles a México y a Canadá, porque son dos socios estratégicos para Estados Unidos, que si le pone aranceles y sube mucho los precios de los productos que provienen de esos países, pues puede generar un problema inflacionario en los Estados Unidos, y además de eso perder dos socios estratégicos importantes en este momento de la economía mundial, que es obviamente, lo comparte el Partido Demócrata y el Partido Republicano, más orientado a China, a los aranceles, porque China sí realmente está en una competencia desleal con Estados Unidos, y se le pide precisamente eso, que reconsidere estos dos aranceles para Canadá y para México. Entonces vamos a ver cómo evoluciona el gobierno, porque él dice el presidente Trump que si México y Canadá, que es un corredor, y especialmente México,
no controla el tema del manejo de estupefacientes, el tema migratorio, pues esta es una manera de, digamos, de sanción económica a estos países que no permitan el tránsito de estupefacientes por estas zonas de sus respectivos países. Vamos a ver qué puede evolucionar, pero ojalá que sea lo mejor para Estados Unidos y lo mejor para América Latina, porque en México le ha ido muy bien en el comercio con Estados Unidos. Sí. Si se restringe, si se contrae el comercio, pues puede ser una afectación muy grande a México y en cadena para los países latinoamericanos. Sí, algo muy importante que cita Luis Alberto, y recordemos que México ya pasó a China como el primer socio comercial de los Estados Unidos. Recordemos que China por muchos años es el primer socio comercial, pero México ya lo pasó. Pero hay un tercer factor, de pronto, que no se citó, que es igual de importante de la migración ilegal para que la controle México, pero hay otro que es, Luis Alberto, que es que México se estaba prestando para que China le hiciera trampa a Estados Unidos con el comercio desleal. Entonces entraban por México con todos sus productos y como México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o entraban con impuesto muy bajo o entraban con impuesto cero. Entonces obviamente cuando empezaban a competir dentro de los Estados Unidos con los productos como los carros eléctricos, como las manufacturas y como muchos otros productos, pues obviamente los chinos arrasan con todo esto, porque ellos producen muchas veces a pérdida, lo hemos dicho. Y obviamente pues hay que agradecerle a los chinos que bajen los productos, que los hagan más accesibles, porque eso es positivo para el planeta. Si bien es cierto, también Estados Unidos tiene que reindustrializarse. Lo recordábamos que desde mediados de los 80s Estados Unidos empezó a entrar en déficit comercial. Y esto también, ¿por qué sucedió? Porque Estados Unidos empezó a incrementar los impuestos. Y esto le restó mucha importancia y competitividad, le restó mucha competitividad a las compañías de los Estados Unidos que tenían que competir por fuera con unos costos más elevados, esto por el tema tributario. Por eso Trump había bajado en el primer gobierno los impuestos del 35 al 21% y ahora es el proyecto de bajarlo al 15%, es positivo. Pero yo estoy viendo que esto de los aranceles lo está usando inicialmente es como arma para ir a negociar. Y Luis Alberto, Christine Lagarde le dijo a los europeos, ustedes no se pongan a pelear con Estados Unidos. Y Estados Unidos, de cierta forma, tiene razón en muchas demandas que hace. ¿Por qué? Muchos de los vehículos y muchas de las máquinas que van a competir a Europa con sus productos de exportación tienen mucha limitación en algunos productos, no los dejan entrar. Donald Trump le dice, tenemos que hacer un comercio complementario y tener unas reglas de juego equitativas para que podamos competir con productos, precios y calidad. Esto es algo importante y el mensaje de Christine Lagarde a los países de la zona euro fue, abran las puertas, compren productos de los Estados Unidos o si no, sí, de verdad, se puede venir una subida de aranceles. Y en el tema de China, obviamente es claro, es lógico, si bien es cierto que agradecemos obviamente la producción que tienen, hay que también mostrar que a ellos les gusta competir rompiendo precios, muchas veces yendo a pérdida, el gobierno financia muchas veces eso, por mantener empleo, pero obviamente la forma en que lo hacen no es ética, no es prudente. Entonces México, Estados Unidos le está diciendo a México y a Canadá, ustedes como socios aliados míos y como parte de un brazo de herramienta en la cadena de valor de producción de nuestros productos, ustedes tienen que ser leales con nosotros y me parece que eso es positivo. Son relaciones de lealtad y recordemos que Estados Unidos, si no vuelve a ser potencia en reindustrializarse, pues obviamente recordemos que bloques como el BRICS ya está pensando en crear una moneda competencia para hacerle una competencia a Estados Unidos con su divisa a nivel global, cosa que debilitaría mucho los Estados Unidos, porque recordemos que solo por eso Estados Unidos se da el lujo de hacer emisión cuando tiene problemas, crisis o para hacer expansión, precisamente ayudar al comercio a través de su moneda. Y hemos llegado al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.